Hermanos y hermanas, buenas tardes. Estamos hoy desde aquí, desde la Iglesia Evangélica Los Peregrinos, y tenemos una serie de predicaciones que hemos estado trabajando en ellas, que le hemos titulado Familias transformadas van a producir iglesias poderosas. Entonces, ese es nuestro tema. Y hoy vamos a entrar en un principio bíblico que habla de la sujeción de la mujer. Si al escuchar la lectura bíblica que hizo mi hermano Joel acerca de las mujeres, va a decir, oye, como que estos hermanos son bien machistas, porque van a hablar de la mujer. Pero vamos a ver este principio bíblico de la sujeción. Ahorita vamos a hablar de la mujer, aunque la sujeción aplica a los hijos, aplica a los empleados y aplica a todas las áreas de nuestra vida, pero vamos a enfatizar en el asunto del matrimonio y sobre la mujer. Para la mentalidad moderna, mi hermano y mi hermana que estás aquí, este tema parece desfasado, parece aberrante inclusive, parece tiránico y en algunos casos hasta parece criminal. Yo creo que todos nosotros hemos visto noticias. La última noticia que se me viene a la mente es un hombre apuñaleando a su pareja en un autobús allá en el Estado de México. No sé cuántas, desde 47 le dio. Entonces vemos como que hablando de la sujeción es un tema controvertido en nuestros días, y más cuando viene desde un principio religioso. Pero también lo podemos ver entre los creyentes. Normalmente en una boda, cuando la novia hace el ritual aquel, y ya casi no se acostumbra a aquel ritual donde se somete a la autoridad del marido, donde dice, yo te prometo obedecerte y ser la ayuda idónea. Tal parece que cuando hace eso la esposa en una boda, luego se siente el ambiente medio difícil, medio pesado, por dicen los familiares y las amistades. Oye, ¿qué está diciendo esta mujer? ¿Está loca o qué tiene? Pero es más, algunas iglesias y en algunos rituales hasta quitan esa parte porque no encaja con la sociedad actual. Así que debemos entender que este principio de sumisión, este principio bíblico, debemos entender lo que está en juego aquí. Y no es solamente, mis hermanos y mis hermanas, la correcta relación que debe de existir entre los maridos y la esposa, entre un matrimonio, sino la realidad del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Eso es lo que está en juego. Porque Dios quiere que nuestras familias practiquen, ejerzan, obedezcan los principios que Dios ha dejado. Así como escuchamos el himno, necesitamos consagrarnos a Él, dedicarnos a Él. Así que vamos a hablar de este título del sermón que le hemos llamado La esposa creyente. Y cuando digo que este título es de la esposa creyente, es que esto solamente lo puede llevar a cabo una esposa que teme al Señor, que cree en Cristo, que está llena del Espíritu Santo. Entonces, para la mujer, una mujer creyente, esto es una realidad que debe de vivirse en su casa. Y vamos a sacar este texto, o más bien este sermón, de dos textos que vamos a estar compartiendo, dos ideas del texto. Uno es Efesios 5:22, que dice así. Le voy a pedir que vayan a su Biblia, Efesios 5:22, no lo pierdan por favor ahí. Y dice así, mientras lo encuentran, voy a darle lectura. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es un texto que muchos de ustedes conocen bien. Y también en Efesios 5:24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos. Y agrega algo todavía para que no quede duda: en todo. Ahora, cuando escuchan las mujeres, y el domingo pasado estuvimos viendo esto, cuando escuchan esto las mujeres, ¿cuál es la reacción que tiene una mujer? Una mujer creyente seguramente va a decir: wow, esto está difícil, está difícil. Pero una mujer que no tiene el Espíritu Santo, que no es creyente, que no cree en Dios, esto va a decir: no, sácate, ¿cómo crees? Eso no se puede. Y tiene razón, no se puede sin la ayuda del Señor. Así que vamos a analizar esta exhortación que Pablo les va a dar a la esposa, y también vamos a ver unos factores de contexto que nos van a ayudar un poquito a entender mejor este texto y saber que viene de Dios. Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para la familia y debemos hacer caso porque Él fue el que instituyó el matrimonio. Así que, mis hermanas, a mujeres que están viendo esta transmisión, les vamos a pedir que se queden y que terminen esta predicación, porque al final vamos a entender lo que Dios quiere decir, lo que Pablo está hablando y lo que el Espíritu Santo permitió que estuviera en la Escritura para la edificación de nuestras familias. Vamos a empezar con el primer punto. Esta es una dura exhortación para la esposa. Está difícil la realidad de la esposa, al menos así se ve a primera vista. A una lectura de vuelo de pájaro, dice: no, hombre, esto está bien difícil, está difícil. Las casadas, dice, estad sujetas. ¡Wow! Toda sumisión, mis hermanos, por definición, es un principio que nos resulta desagradable. Nadie quiere obedecer, ni los niños chiquitos, ni los bebés. Podemos ver en ellos que ellos, yo no sé cómo le hacen, pero en todo dicen no, y no, y no. Y uno dice: oye, pues ¿de dónde sale esto? Este chamaco, esta niña, que ni puede hablar, pero dice no. Ustedes han visto eso, los que tienen hijos. El ser humano, como consecuencia de la caída, siempre su conducta es de arrogancia, es de egoísmo, es de pensar en sí mismo, es de primero yo, luego yo y al último yo. Cuando alguien nos dice que la Biblia dice y manda: sométete, ya sea a Dios o al ser humano, eso nos resulta una exhortación dura para cualquiera. Los que somos trabajadores, y si tenemos un patrón que es a todo dar, pues no nos cuesta mucho sujetarnos. Pero cuando es un patrón difícil de soportar, nos cuesta. Pero el mandato ahí está: es sujetaos a vuestros patrones. Ahí está, eso no cambia. Entonces, mis hermanos, es más, hoy nos estamos reuniendo el sábado aquí. ¿Por qué? Porque las autoridades han dictaminado que el domingo las iglesias no se pueden congregar, solamente de lunes a sábado en este semáforo, y de 6 a 12 del día. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Sometiéndonos. Estamos sometiéndonos. ¿Es difícil? Sí, pero lo hacemos porque el Señor ha puesto esas autoridades. El Señor ha permitido esas autoridades. A mí no me corresponde estar peleando por esas cosas, salvo que nos impidieran el predicar el evangelio. Entonces sí, es mejor, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Pero ahorita no nos están impidiendo predicar el evangelio. Nomás nos están diciendo: por asunto de seguridad solamente se van a reunir tal día y de tal hora a tal hora. Y nosotros decimos amén. Ahora, habrá creyentes que dicen: no, ¿cómo es posible? Pero así fuera domingo, sábado, martes, no vienen. Entonces no es el día
Que no tomemos eso como pretexto y más adelante lo vamos a estar viendo. Así que Dios permite un rol, Dios ha puesto una jerarquía y eso es realidad. Pero mis hermanos y mis hermanas que están aquí y las que nos están viendo y las personas, nuestras amistades que nos están viendo, vivimos en un mundo donde toda mención de sumisión y sobre todo en el contexto de matrimonio suena a tiranía. Y Pablo, observemos que Pablo repite dos veces el principio de sujeción. Fíjense ahí en el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y en el 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea, para que no quede duda, Pablo, el Espíritu Santo, dice, hay que repetir la frase. Ahora alguien me dirá, pastor, pero usted dijo hace 2 domingos que en el 22 no está la palabra sujeta. No está la palabra, no está el verbo, pero en el 21 sí está. En el 21 dice, someteos unos a otros, las casadas a sus maridos. El contexto nos dice, pues ¿de qué está hablando? Pues de sujeción. Y en el 24, ahí sí está. Ahora, a lo práctico, mis hermanas y mis hermanos, ¿cuáles son las reacciones de algunas mujeres? Y con justa razón. Alguna mujer puede decir, ¿cómo me voy a sujetar a mi marido si no razona? No razona. Es un tirano. Es un infiel. Me engaña. No me puedo sujetar a él. Porque lo que dice, cuando dice, son puras tonterías. ¿Cómo me voy a sujetar a él? Otra dirá, ¿cómo me voy a sujetar si mi marido me maltrata? En la casa solo se escuchan sus gritos, sus insultos, hasta a veces llega a los golpes. Me dice de lo peor, no me baja hasta me trata peor que un animal. ¿Cómo me voy a someter a un hombre así? Es más, ni siquiera trabaja, es un irresponsable. Otra dirá, ¿cómo me voy a sujetar a mi marido si no es creyente? No comparte los principios de la Biblia. Es un idólatra de primera, hasta la muerte le quiere rendir culto a este hombre. ¿Cómo puedo sujetarme a un liderazgo así? Lo que pide Dios es algo que no se puede hacer. Bueno, estas y otras más pueden ser las reacciones de las mujeres. Pero vamos a decir algunas cosas de manera general a estas reacciones. La excepción no invalida un principio general. Esa es la primera cosa que podemos decir. O sea, que una persona, que una esposa, que una hermana esté viviendo una situación así y que en realidad sería una crueldad para la hermana decir, síguete ahí sujetando. Sería una crueldad cuando hay golpes, cuando hay amenazas. O sea, eso es cruel. Eso no exime que las demás esposas que no están en la misma situación no se sometan, no tengan este principio. O sea, hay situaciones muy delicadas que se tienen que coser aparte, pero el principio general, ahí está, sujetaos. Otra cosa que podemos decir a estas reacciones, mis hermanos, es que el matrimonio es voluntario. Y lo voy a decir con amor, aunque suene bien tosco, pero si te resulta, mujer,
esposa, ahora respetar a tu marido y sujetarte, porque es todo esto lo que dices, creo que nadie te obligó a casarte con él. Creo que a lo mejor te dijeron que no, pero tú desobedeciste. Y las consecuencias ahí están. Muchas mujeres de hoy están batallando por una situación, por malas decisiones. Y después dicen, Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? No es cierto. Dios no mandó eso ni te mandó a hacer eso. Tú decidiste. Y ahora las consecuencias, recordemos aquel principio, todo lo que el hombre o la mujer sembrare, eso va a segar. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, en este sentido de voluntario, los matrimonios en el tiempo de Pablo, cuando Pablo está escribiendo estas cosas, no eran voluntarios, eran de que en el Antiguo Testamento, y siempre se me olvida el nombre de este esposo de Abigail, si alguien lo recuerda me lo dice, el esposo de Abigail, ¿cómo se llama? No, Abimelech, no es Labán o Naamán o algo así. Nabal, que su nombre es necio. ¿Por qué Abigail, una mujer bonita, preciosa, virtuosa, inteligente, está casada con un bruto que se llama Nabal, que es insensato, que es un borracho, que no tiene sensibilidad? Bueno, pues porque papá y mamá dijeron, tú te casas con esto, y mamá, tú te casas con esto. Y en esa razón tendría excusa para decir Abigail, oye, yo no me sujeto a este hombre. Aún así, la historia bíblica dice que Abigail le dijo a su marido, después de que se le bajó la cruda, la borrachera, ustedes lo pueden ver en el Antiguo Testamento, en Samuel, me imagino, donde le dice, ¿sabes qué? Hice esto, hice aquello, te informo. Aún así, pero hoy en día es voluntario. Jovencitas que no están casadas, por favor, checa bien. No vaya a ser que después te caiga una factura realmente cara y que puedas decir, Dios, ¿por qué me pasa esto? Son decisiones que tú tomaste. Las consecuencias llegan siempre, o tarde o temprano, aunque a veces más temprano que tarde, siempre llegan las consecuencias. Y la otra cosa que podemos decir, aparte de que no hay, la excepción no invalida el principio general y que el matrimonio es voluntario, el hecho es de que el marido que no sea creyente tampoco justifica o rechaza el principio de sumisión. O sea, el que una persona no sea, que el hombre y el marido no sea creyente, eso no exime a la mujer de su responsabilidad en relación a lo que pide, exige, demanda el Señor. Y que el Señor da los recursos, da su Santo Espíritu, para que la mujer sea llena del Espíritu Santo y en ese caso le sea menos difícil obedecer los principios que Dios da. Y tenemos como ejemplo Primera de Pedro 3:1, y eso se leyó al principio, ahí con mi hermano Joel. Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Pedro está aplicando este principio de sumisión en el caso de un marido que no es creyente. Si tú, hermana, si tu marido no es creyente, eso no te exime. Lo ideal fuera que fuera creyente, y si tú eres creyente y te casaste con un inconverso, pues debes de saber que eso es lo que viene. O sea, no unáis a yugo desigual. Si aún así con el yugo que es igual se tiene que batallar, porque somos humanos, porque somos seres caídos, imagínate, diría mi papá, nada más las patadas y gritos se oyen ahí. Una anécdota, para poder entender un poquito mejor esto. Una hermana fue a un pastor a decirle, pastor,
ore por favor por mi esposo porque no es creyente y yo quiero que se convierta y no es creyente y yo quiero que él sea alcanzado. Ok, muy bien, vamos a orar por él. Y pasó el mes y dice, no, pastor, este hombre no cambia, no es creyente, ya no sé qué hacer. Y le dice el pastor, ¿Cómo le haces tú para compartirle el evangelio? Yo en la mañana le hago de almorzar y le digo, conviértete, arrepiéntete, le chillo y le chillo y le chillo. A mediodía le doy de comer, le digo, arrepiéntete, conviértete, le chillo y le chillo. En la noche le doy de cenar igual. No, pues, le dice el pastor, pues eres una gotera, realmente estás ahí, muele y muele. ¿Por qué no mejor le haces de almorzar bien sabroso? Te vistes bonita para él, lo tratas así. ¿Quién quite? Vamos a probar. Un mes, ¿te parece? Que sean 2 meses. Bueno, a los 2 meses, el marido vino a los pies de Cristo. Porque no se trata de decir y de decir. Una persona que no es creyente, por la conducta de la esposa que es creyente, puede ser alcanzado. ¿Es difícil? No, es sacrificial. Cuesta mucho. Pero si seguimos las pautas que Dios dice, Dios va a hacer la obra. Así que mi hermano y mi hermana que nos escuchan, esto podemos decir a esas reacciones de las mujeres que tienen. Ahora, ¿es todo? No, hay más. Solamente hay 2 casos que pueden justificar el no sujetarse al marido. Solamente 2 casos. Y los 2 casos se tienen que ver con mucho cuidado. Esto no va a dar permiso para separaciones. Solamente hay 2 casos, nada más. El primer caso, el maltrato físico. Ese es uno. Nadie le negaría el derecho a una mujer de separarse donde el marido le maltrata a golpes físicamente. Nadie va a negar ese derecho. Es una persona, es una creación de Dios, es un ser humano y tiene valor. Y al menos yo no pudiera decirle, no, mi hermana, tú sigue, aguanta todo. No es así. Ahora, ¿de dónde saco esto? Bueno, fíjese bien. Primera de Corintios 7:10. Primera de Corintios 7:10. Vaya ahí por favor a la Biblia, porque necesito que lo observe bien. Primera de Corintios 7:10. Y dice así, y escuche bien. Mujeres, si tú me estás escuchando y eres una mujer y estás con esa situación, fíjate lo que dice. Porque a lo mejor cuando yo digo, sí se puede separar, dicen, gloria al Señor, adiós, ya me separo. No, fíjate bien lo que dice. Primera de Corintios 7:10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahí está. Mujer, no te separes del marido. Pero después el versículo 11, fíjate. Y si se separa, o sea, que sí hay una posibilidad. Y si se separa, ¿qué hay que hacer? ¿Casarse con otro? No, quedarse sin casar. ¿Cómo? O reconciliarse con su marido. No sé qué es más difícil, si separarse y no casarse o estar aguantando. Pero reconciliarse y que el marido no abandone a su mujer. Pablo lo que está diciendo, mis hermanos, en este principio, y es vigente todavía para estos días, y es en un matrimonio que está sufriendo cosas difíciles, no trivialidades. Es que, pastor, yo me voy a separar porque nunca me dice mi amor. Pues es mudo, pues ¿cómo te va a decir mi amor si no sabe ni hablar? Es que, pastor, es que no me entiende. No te entiende, pues ¿quién entiende a las mujeres? Un texto que dice, creo que mi hija o Abisaí, que el estudioso se equivocó, dice ella,
Dice, en vez de mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice, mujer virtuosa, ¿quién la entenderá? Es mejor así, pero bueno, es una interpretación de Naomi o Abisaí, no recuerdo. Mis hermanos, aquí la idea pudiera ser que hay factores condicionantes que permiten una separación. Factores muy importantes. Pero lo que sigue la idea es no casarte. Mujeres van de fracaso en fracaso en fracaso y al último dicen, creo que ahora sí, creo que Dios lo ha permitido. No es cierto, eso no lo permite el Señor. Es por la dureza del corazón, es porque no has entendido. O sea, no podemos echarle la culpa a Dios de nuestras malas decisiones. Somos responsables delante del Señor. Entonces ahí dice, que no se case. O sea, la idea es eso. Y que espere a la reconciliación. Otra vez, ¿cuáles son las reacciones de las mujeres? No, o sea, si me separo es porque yo tengo derecho a ser feliz. Yo tengo derecho a ser feliz, yo debo de ser feliz. Y eso nadie niega ese derecho. Pero también no evada su responsabilidad. ¿Y de dónde vienen estas reacciones? Santiago lo dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? De nosotros mismos. Así que, mis hermanas, puede haber un límite. Y puede haber una separación por algún tiempo. Y deben de ser cosas muy delicadas, no trivialidades. Ese es el primer caso, el maltrato físico. El otro caso es cuando que no se puede una mujer o no debe someterse una mujer a su marido, es cuando el marido exige un comportamiento de ella incompatible con la buena conciencia de la mujer delante del Señor. O sea, y esto se aplica también a los hijos, y eso también se aplica a los patrones, y eso también se aplica a todo. Eso se aplica a todo. O sea, cuando un hombre le pide a una mujer cosas que el Señor no permite, y por su temor al Señor dice, no lo hago, es válido, porque esta exhortación debe de ser en el temor de Cristo, y debe de ser en el temor de Dios. Ahora, una advertencia aquí para mujeres, porque a veces podemos decir, ahí está, ahora sí, ya tengo aquí, la Biblia dice esto. Una advertencia, tengan cuidado, mis hermanas, en no poner como excusa la obediencia de Cristo. O sea, no pongan como excusa. No, ya escuchaste, debe de ser el temor del Señor. Oye, si me haces unos chilaquiles, no. Yo, esos chilaquiles son del diablo, yo tengo miedo al Señor, yo no hago chilaquiles. Oye, eso es una excusa nada más para no hacer. Ahora, dije una cosa trivial, me dice, puede ser otras cosas más serias. Así que a veces cuando las mujeres ponen excusas y ponen a Cristo como excusa, en realidad están escondiendo un espíritu rebelde contra el marido y contra Dios. La actitud de una mujer íntima y la disposición de una mujer debe de ser en el Señor, con una conciencia clara y saber que es en beneficio del matrimonio. Y hay mujeres que viven situaciones muy difíciles. Algo que recuerdo ahorita, un jovencito me decía, oiga, pastor, no en esta iglesia, en otra, mi papá se enojó conmigo porque yo le digo, papá, quiero ir a la iglesia en la tarde, y dice, no, ya es noche, no vayas, es peligroso. Bueno, ok, no voy.
Y después, en la madrugada, a las 12 de la noche, llega borracho y dice: mijo, vete por una caguama. Oye, pues es peligroso, es noche y me manda. No, yo no voy. Obedéceme, por eso vas a la iglesia, para que me obedezca. No, no es cierto, eso, ¿cómo voy a hacer eso? Primero me proteges y luego me mandas al matadero. Es una incongruencia. Entonces, hermanas y hijos y patrones y empleados, vamos a llegar a eso, que nuestra vida sea congruente, que sea en el temor del Señor. Eso, mis hermanos, es en relación al primer punto, en relación a este asunto de este mandato a sujetarse. Ahora, vamos a ver algunos factores. El segundo punto es unos factores contextuales que van a matizar esta exhortación. ¿Cuál es el tema principal de Pablo? Pablo, el tema principal, y a lo mejor aquí puede decir usted: pastor, como que se está equivocando. El tema principal de Pablo no es el matrimonio. Ese no es su tema principal. El tema principal de Pablo es el principio de sumisión. Ese es el tema principal. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso es de lo que está hablando Pablo. Porque Pablo empieza a hablar de que debemos de ser llenos del Espíritu Santo, y esta llenura del Espíritu Santo va a traer resultados, va a traer alabanza, va a traer gozo, va a traer música, va a traer acción de gracias y va a traer sumisión. Y esta sumisión, para que quede clara, pues se va a ver en el matrimonio. Pero el tema no es el matrimonio. Porque si Pablo hablara del matrimonio, Pablo no empezaría con la sujeción. No empezaría. Él empezaría con otros temas más preciosos, más gloriosos, como el amor a la esposa, como el cuidado. Empezaría con esas cosas, pero no la sumisión. Entonces, lo que Pablo subraya y lo que quiere enfatizar Pablo es, pues su tema es la sumisión. Pero Pablo lo dice porque Pablo está preocupado de la iglesia de Éfeso y del avance del evangelio, y por eso se ocupa de este tema. ¿Qué tiene que ver la sujeción con lo de la iglesia? ¿Y qué tiene que ver la sujeción en un matrimonio con el evangelio? Tiene mucho que ver. Siempre que Pablo utiliza o habla algo del matrimonio, siempre pone como ejemplo o como parte de eso la sujeción. Y lo leímos, mi hermano Joel lo leyó. Dice en la lectura que hizo mi hermano Joel: las mujeres, las casadas, estén sujetas a vuestros maridos, dice, como conviene al Señor. O sea, que tu matrimonio y mi matrimonio y nuestra familia, bien edificados, conviene al Señor, conviene a los propósitos del Señor. Si no están bien edificados, si hay un desorden en nuestra familia, eso no conviene al Señor. Y después en Pedro dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra. Pablo dice: ¿sabes qué? Mira, hay matrimonios mixtos. Y normalmente, como en este tiempo, las mujeres son las primeras que abrazan el evangelio. Y las mujeres, abrazando el evangelio, pueden alcanzar a su esposo. Eso es lo que le preocupa a Pablo. Si una mujer se dice creyente y en vez de alcanzar a su esposo, lo hace más alejado, y a su familia, pues entonces no está funcionando bien el evangelio. Entonces Pablo le interesa eso. En Tito dice: sujetaos a las mujeres para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si tu matrimonio, si mi matrimonio no está siendo el matrimonio que Dios quiere, la palabra de Dios va a ser pisoteada, blasfemada, vituperiada allá afuera. Va a decir: mira, ahí están los hermanitos, mira cómo se están peleando, y eso que van a la iglesia, y el domingo sí. Y no digo un dicho que decía mi abuelita, pero yo sé que lo están pensando. Pero en serio, mis hermanos y mis hermanas, es bien importante. Si para Pablo esto era importante, era urgente, lo debe de ser para la iglesia de hoy. Fíjese lo que estaba pasando. Siempre es así, hoy en nuestro día.
El Evangelio, bien entendido, abrazado, da una libertad, nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero cuando hay libertad, normalmente a veces se va hacia el libertinaje. Entonces ocurre un desorden. Y es cuando el matrimonio, en vez de estar en un contexto de una iglesia, en un contexto cristiano, en un contexto de lo que dice el Señor, entonces se da un libertinaje, y aquí es donde suceden los problemas. En cierta parte de la Biblia dice que la mujer calle. Porque el contexto, y si estudiamos eso, el contexto nos dice que cuando el Evangelio llega a una familia y la mujer era sumisa, era temerosa de su marido, le tenía miedo y no decía nada. Y cuando el marido es alcanzado, transformado y le da todo el amor, se va a un extremo. Mi mamá decía, pobre mi mamá, está con el Señor, pero bueno, sus dichos son dichos. La burra no era arisca, la hicieron. O sea, yo digo, pero ¿cómo es posible si antes tú eres bien tranquila y ahora, no hombre, ahora controlas todo y mandas? Y el marido pues no hace caso. ¿Por qué? Al marido dice, perdóname viejita, yo te amo, perdóname todo lo que he hecho. Y la mujer, no, ahora me las vas a pagar y vas a ver, y no te perdono. Y ahí está, y el pobre marido, digo pobre porque está ahí queriendo obedecer al Señor, y la mujer sigue y sigue. Oye, pero si antes no decías nada. Y es el problema que tiene, que cuando el Evangelio llega y la mujer abraza este Evangelio y sabe todo lo que es en el Señor, pues entonces se puede ir a un extremo. Y en eso, hermanas, hay que tener cuidado, porque una mujer y un hombre también se vuelve desconfiado de tantos engaños y de tantas burlas, y le va a decir, no te creo, eres un hipócrita. Y el marido, no, mira, yo ya cambié. No, eres un hipócrita, así eres y no vas a cambiar. Que estoy buscando al Señor y esta gotera no me da chance. Muy bien. La preocupación de Pablo, mis hermanos, es prevenir los peligros y las tentaciones que les rodea. Porque también allá afuera, las mujeres y las amistades de las mujeres, a veces no creyentes, pueden decirle, no hombre, ¿sabes qué? Eres bien tonta, no te dejes, hazle así. Nomás porque la religión no te lo permite, tú hazle así, hazle asá, y vas a ver, y va a aguantar, y ahora sí castígalo, y no sé. Y empieza todas esas cosas, y una mujer creyente que quiere servir al Señor puede irse al extremo, porque el cristianismo pues da esta libertad. Pero tenemos el Espíritu Santo que puede guiarnos bien. Pablo, mis hermanos, lo que le preocupa es salvaguardar la iglesia. Y es lo que nos debe de preocupar a nosotros. A nosotros nos debe de preocupar que la iglesia evangélica, los peregrinos, sus familias den buen testimonio para la gloria y la honra del Señor. Que las familias estén viviendo un cristianismo en casa. No con gritos, no con insultos, no con golpes, no con egoísmo, sino en comunicación. Eso nos interesa, porque eso va a atraer a otros al Evangelio. Eso es lo que nos debe interesar. No es para poner máscaras y venir aquí en la iglesia y gloria a Dios y aleluya y amén y hermano bendecido, bendiciones. ¿Cómo estás, hermana? En victoria. Y esa es pura verborrea cristiana que nos acostumbramos a hablar en la iglesia. Pero de esto dista mucho de lo que vivimos en la intimidad de un matrimonio, en una casa. Mis hermanos, no hay ninguna institución más importante para la buena marcha de una iglesia y para la buena marcha de una sociedad que la familia.
porque tal como estén nuestras familias, así estarán nuestras iglesias. Dios tiene un orden para las familias. Dios tiene un orden para la iglesia. Si la esposa y el marido no entienden bien los roles de cada uno, las responsabilidades de cada uno, los deberes de cada uno, entonces, mis hermanos, la iglesia no va a avanzar. Porque estas responsabilidades y estos roles vienen de parte de Dios. Si no hacemos caso, las consecuencias luego se verán. Y en la iglesia se pueden ver matrimonios destruidos, hijos desobedientes, hijas realmente rebeldes, esposas que quieren hacer todo, mandar todo, hacer todo, maridos irresponsables que no proveen. Y eso da tristeza. Porque Cristo, para el matrimonio, Cristo no pensó un matrimonio así. Cristo pensó un matrimonio en orden, siguiendo un orden. Y como creyentes debemos de saber si vamos a seguir el orden de Dios o vamos a seguir lo que queramos. Y si seguimos lo que queramos, pues las consecuencias van a venir. Y van a decir, pastor, ¿pero por qué mi hijo no me obedece? ¿Pero por qué mi marido es así? ¿Por qué mi esposa es así? No has seguido el orden que Dios pide. Pablo, en esta sección que vamos a estar viendo, y hoy empezamos con las mujeres, habla más bien de los deberes que de los derechos. Habla más de las obligaciones que de los privilegios. Debemos de tener la misma preocupación de Pablo, mis hermanos, la misma preocupación que Cristo tiene de su iglesia. La situación que hoy viven nuestras familias no ha cambiado. Según como sean nuestras relaciones matrimoniales y las dinámicas que llevemos en casa, esto va a influir mucho en el avance del evangelio, mucho en el avance de la iglesia y en otros aspectos, no solamente, mis hermanos, en la iglesia, en nuestras familias. Para empezar, la falta de sumisión puede hacer una grieta muy importante para que una iglesia marche bien y para que nuestras familias sean edificadas y sean transformadas. Vamos al otro punto y todavía hay más. Voy a decir lo que no dice el texto. Fíjese bien, voy a decir lo que no dice el texto, porque a veces este texto lo usamos como pretexto porque no sabemos qué es lo que está diciendo el contexto. Pero voy a decir ahorita lo que no dice el texto, en ese mismo del mandato de Dios a las mujeres. El texto no dice que la mujer se someta a todos los hombres. No. Está bien explícito, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. O sea, que si la mujer le va a obedecer a alguien y va a respetar a alguien y va a sujetarse, es a su marido. No al tío, no al suegro, no al hermano del marido. Hay familias que dicen, bueno, dejé encargado a mi hermano de la casa. Oye, pues ¿y yo qué estoy pintada o qué? No. Yo soy el responsable. O sea, la mujer, si el marido no está, pero la mujer debe de someterse. Hay matrimonios, hay familias donde se le cuadra y está bien respetar al suegro y está bien respetar a los adultos, pero no que mande. O sea, no me vas a mandar. Eso no dice el texto, es a su marido. Así que la mujer no debe de tener temor, pensando que la Biblia y que Pablo está hablando de que aquí el hombre es el machista y es el que tiene el control y es el masculino y todos los hombres. No, es el marido. Solamente Pablo está hablando de esta situación donde el marido es la cabeza de familia. Aquí permíteme hacer una exhortación a las jovencitas.
que no se han casado. Jovencitas, no se casen con un hombre al que no puedan respetar, al que no tengan la mínima intención de sujetarse y al que no vean como una cabeza. No se casen. Dios ha previsto esto porque si alguien va a decir, yo sí me quiero casar, bueno, recuerda que la Biblia dice que tú vas a ser, él va a ser el que va a dirigir. No, hombre, pastor, yo lo voy a cambiar. Eso crees, eso crees. Así que esa es una exhortación a las jovencitas. Ahora, permítame hacer una exhortación a los jovencitos, y no tan jovencitos, ya grandototes, a los hombres. Antes de casarte, debes de hacerte esta pregunta: ¿presido yo a esta mujer, o sea, con la que me voy a casar, o por su capacidad que ella tiene y su desarrollo intelectual que ella tiene y su desarrollo espiritual que ella tiene, ella preside por mí? Tienes que checar, porque si alguien debe de ser la cabeza y debe ser maduro y debe crecer espiritualmente y debe estar todo en orden, es el marido, es el hombre. Todo esto se debe cumplir, todo este párrafo se debe de cumplir. ¿Cómo podría cumplirse, jovencito, si desde el comienzo y en esa relación y mentalmente y de dones la muchacha te lleva un adelantado? ¿Cómo va a ser eso posible? Ella preside todo, ella controla todo. Así que mi hermano y mi hermanita jovencita, si no hacen esa reflexión en sus cabecitas, estos versículos cuando lleguen a su realidad van a ser una tortura. Y no soy profeta, pero ojo, jovencitas y jovencitos, los que ya estamos casados, hay que seguir esforzándonos, hombres y mujeres, seguir adelante soportándonos. Otra cosa que no dice el texto. Segunda cosa, el texto no dice que si la mujer no se somete, el marido debe de tomar medidas disciplinarias para que se someta. Eso no dice el texto. No hay en la Biblia ningún texto que diga esto. Nada más hay uno. y los que si quieren pueden leer Esther. Y se acuerdan de Vasti, que desobedeció. Los que saben de la historia bíblica, Vasti desobedeció a la ley del rey, a la petición del rey, y el rey tuvo que hacer una situación. Pero esto se fue más allá del reino. Esto aterrizó a la sociedad. Y después dice, y mandó el rey que todos los hombres puedan estar sujetando a la mujer, estar ahí ejerciendo autoridad. Pero eran paganos sin conocer al Señor. Pero tú y yo, que conocemos al Señor, no debe de haber amenazas para la mujer, para la esposa. La sumisión de la mujer debe de ser voluntaria. Voluntaria, en contraste con los hijos. La obediencia de los hijos no debe de ser voluntaria. La obediencia de los hijos es obedece. No es de que, pues si quieres, mi hijo, obedece. No, es diferente. Es un rol diferente que Dios ha puesto. Una persona, una mujer madura, una mujer cristiana madura, debe de sujetarse de una manera voluntaria a su marido. Si no se sujeta de manera voluntaria, no es una sujeción bíblica. No es, lo estoy haciendo, pero en el fondo no lo hago. O sea, te estoy haciendo esto, pero en el fondo no lo estoy haciendo. En mi espíritu estoy diciendo todo lo contrario. Eso no es sujeción bíblica. Así que a mi hermana y mi hermano, la insumisión de la esposa es una clara evidencia que no está viviendo en la plenitud de una relación con el Señor, porque es en el temor del Señor.
Debe de ser así. Así que el texto no dice que si la mujer no se somete, el marido va a tener que someterla. No hay nada de eso. Ni siquiera con la Biblia decirle, esposa, aquí dice la Biblia. Menos. Eso no. Otra cosa que el texto no dice, que estamos estudiando, el texto no dice que la mujer no tenga derecho de opinar. Eso no dice el texto. En todas las páginas de la Biblia que se habla del matrimonio, nos enseña que el matrimonio es un verdadero compañerismo. ¿Hay diálogo? Debe de existir diálogo y debe de existir comunicación. Y debe de existir un diálogo razonado entre dos personas iguales, no diferentes, iguales. Un consejo para los maridos, y no sé qué vayan a pensar los maridos, pero es tonto el marido que nunca escucha el consejo de su esposa. Pero es más tonto el marido si lo que hace solamente es escuchar el consejo de su esposa. Y algún joven va a decir, el pastor lo dice por experiencia, pero bueno, los jóvenes todavía no saben eso, todavía no saben de lo que estamos hablando. La Biblia nos está diciendo que la mujer es la ayuda idónea, y una ayuda idónea sirve, ayuda. La Biblia no hace callar a la mujer, al contrario, la hace partícipe, coheredera de todo lo que Dios nos ha dado a los hombres, y así debe de ser. Lean la historia de Esther. Yo ya voy ya voy en Job, gracias al Señor. Les invito desde enero hasta ahorita, ya voy en Job, así que he hecho la tarea bastante bien. Pero lean Esther, y la esposa del que quería matar a Mardoqueo, es una mujer que tiene es una mala mujer. Bueno, ¿qué más no dice el texto? El texto no dice que la mujer no pueda tomar decisiones. Tampoco eso dice el texto. Y lo digo, mis hermanos, porque este texto posiblemente pudiera decir, tú no tomes decisiones. No, sí, la mujer puede tomar las decisiones. Es más, la inmensa mayoría de las decisiones diarias en las cosas de la vida matrimonial, la más competente es la mujer. La más competente. En lo que pasa todo el día, la que tiene más competencia para poder, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer esto. Ok, muy bien. Es la mujer. Nomás calemos los casados. Un día que la mujer diga, ahora tú vas a decir todo lo que hacemos en el día. No, la casa va a estar de cabeza, no vamos a ver ni qué hacer. Ahora, aclaro, esto no es un permiso para que como maridos seamos irresponsables y digamos, ay, dile a tu mamá, todo tu mamá, porque eso es irresponsabilidad. Tenemos nosotros que ver todo eso, pero la mujer es la más competente para tomar decisiones en la casa. Nosotros tantito queremos los hombres para decir, no, sí, tú hazle así, no, yo así me evito un problema. No, los hombres debemos de ser responsables en eso. ¿Qué otra cosa no dice el texto? El texto no dice que la mujer sea posesión del hombre, como un trofeo, de que él puede disponer de ella a la hora que él quiere. Eso no dice el texto. Hay áreas en la vida matrimonial donde necesitamos entender, sobre todo los hombres, esto: la mujer no es un objeto. Gálatas 3:28, búsquenlo si gustan. Gálatas 3:28 dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Las mujeres, tanto las mujeres como los hombres,
creyentes en Jesucristo, tienen la misma salvación. No es diferente salvación. Tienen la misma posición ante Dios, no son menos delante de Dios. Las mujeres tienen la misma, los mismos recursos divinos que el hombre tiene. Las mujeres tienen las mismas promesas. Las mujeres tienen las mismas herencias que Dios da a los hombres. No hay diferencia. Es todo igual. Somos iguales delante de Dios. Entendemos que el papel del hombre y la mujer y la función del hombre y la mujer y el rol del hombre y la mujer son distintos, pero para efectos de delante de Dios estamos cortados con la misma tijera. ¿Qué más nos dice? Ya me lo termino, mis hermanos. El texto, ¿qué más nos dice? Que la mujer, el texto no dice que la mujer no pueda realizar actividades por derecho propio en la sociedad y fuera de casa. Sobre todo en una ciudad grande como San Luis Potosí, hay mujeres que tienen que trabajar. Y el texto no dice que la mujer no trabaje, ni que realice actividades fuera de la casa. Todas estas actividades deben de ser, claro, lícitas, siempre ella recordando su responsabilidad en torno a la familia y al matrimonio. Siempre es así. Mi hermano Pablo está hablando de la sumisión. Es una actitud voluntaria, no impuesta por obligación. En un contexto de una sociedad en tinieblas, donde el matrimonio, donde la iglesia debe de ser la luz y la sal. La Biblia habla de la mujer como una persona, no como un objeto. La mujer casada necesita, la esposa creyente necesita libertad. La esposa, y cuando digo libertad, se me vino a la mente algo. Un hombre en Ciudad Valles lo conocí y me dice, ¿sabes? Yo le hablaba del evangelio y me dice, ¿sabes que yo he sido bien feo con mi esposa? Dice, cuando nos casamos, ¿sabes qué hacía? Y le digo, no, pero no tiene que decirme. No, dice, yo le ponía talco a la entrada de la puerta. Talco a la entrada de la puerta, sí. Porque si había una pisada ahí, yo la golpeaba. Ella no tenía que salir. Así era yo de feo, pero ya estoy arrepentido, ya le pedí perdón. Bueno, la mujer, mi hermano, necesita una libertad. La mujer es muy creativa. La mujer tiene más iniciativa muchas veces que el hombre. La mujer necesita ser responsable también. Los maridos deben de ofrecer todo esto. Los maridos deben de atender el patrón divino como lo dicta el Señor. Y la mujer también debe de participar en ese patrón divino. Vamos a las conclusiones. Las conclusiones van a decir, voy a hacerlo en lo positivo o fácil o lo bonito. Son dos. Y después voy a ver lo negativo, lo feo o lo difícil, y es uno. Lo primero, lo fácil, lo positivo y lo bonito. Uno, hermanos, la Biblia, diferente a otros libros religiosos, la Biblia defiende y realza la dignidad de la mujer. La mujer tiene absoluta igualdad con el hombre. La mujer tiene esta igualdad en su relación con Dios, en su aceptación y ante el valor delante del Señor. La mujer puede ser discípula y puede discipular a personas. La mujer puede tener dones espirituales que el Espíritu Santo le da y puede ejercerlos. La mujer puede tener funciones dentro de la iglesia. Esa es la primera y es fácil, es bonito, es positivo. La segunda, el matrimonio es ante todo una relación recíproca de necesidad mutua y de ayuda mutua.
El matrimonio es una relación que se caracteriza por el compañerismo. Somos partners, somos compañeros, estamos en el mismo barco, no somos enemigos, no estamos compitiendo, somos uno en Cristo. Y debe existir una comunicación y debe existir el compartir. Nada de que esto es mío y esto es tuyo y no uses esto y yo uso este. No. Úsalo, compartamos. Es una relación de entrega, de amor sacrificial, no solo romántico. Está bien febrero y las flores y demás cosas que mucho se nos olvida o no se nos olvida. Simplemente a lo mejor nos falta hacer más eso. Debemos de ser así, pero en realidad es algo que es sacrificial. El derecho de una mujer, el derecho de la esposa, el derecho de la esposa creyente debe de ser el ser amada por su esposo. Y el derecho, que lo vamos a ver después, el derecho del hombre es el ser respetado por la mujer. Pero eso lo miraremos después. Lo difícil, mis hermanos, conclusión, y esto debe de venir hasta el último, las cuestiones de autoridad, de obligación, de sumisión, de sacrificios. Jamás el esposo debe de tratar a su esposa como un empleado. Jamás. Nada de que tengo una empresa y yo tengo así empleados y te trato como un empleado. Jamás. Tampoco como un hijo, ni como una hija, sino como un igual a Él mismo. Porque delante del Señor estamos en la misma posición. El hombre tiene la responsabilidad de cuidar, de proveer, de proteger. Esa es la responsabilidad del hombre. Esposa, si tu marido es duro, es arisco, es mustio, es falto de amor y falto de comprensión, seguramente te va a resultar muy difícil ser la esposa creyente que se somete a él. A no ser que llegues a entender qué es lo que Cristo te pide y que esta sumisión forma parte del servicio, adoración para Cristo Jesús. La esposa creyente que se somete al marido no es en primer lugar porque el marido se lo merece. No es así. Porque muchos de nosotros ni eso merecemos, sino es por amor a Cristo Jesús. Así que, hermanos y hermanas, seamos llenos del Espíritu Santo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios, las casadas a sus maridos. Hermanas que nos ven y que están aquí, a personas creyentes que nos ven, mujeres, para que tú te puedas someter a tu marido, necesitas ser lleno del Espíritu Santo, porque si no eres lleno del Espíritu Santo es humanamente imposible. Esta exhortación de Pablo se da para aquellas y aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. La mujer llena del Espíritu Santo no tiene dificultad en el momento de someterse a su marido. La esposa creyente puede someterse a su marido entendiendo que es una extensión de su obediencia a Cristo. La mujer que no cuenta con el Espíritu Santo y la mujer que no cuenta con la llenura del Espíritu Santo y del poder transformador jamás podrá hacerlo. Necesitamos, como el himno que cantamos, rendirnos a Dios. Oremos, póngase de pie y vamos a orar al Señor. Padre, gracias porque tú nos has hablado en esta mañana, tarde.
Y es un tema difícil de asimilar, es un tema controversial en nuestra sociedad, pero debemos de ceñirnos a tu palabra, porque tu palabra es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Y creemos en eso, Padre. Ayúdanos a ser familias transformadas, que podamos dar evidencias de que tú transformas tanto a las mujeres como a los hombres. Toda la gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén.